Pues muy buenas tardes. Este lunes 3 de noviembre de 2025, posterior a Día de Muertos y a algunas fiestas, estamos muy contentos y contentas de darles a todos y todas la bienvenida a este seminario permanente del Observatorio Coyuntural Antropológico. Este año el seminario se titula Antropología Pública, Difusión, Divulgación y Vinculación de la Investigación Antropológica. Y bueno, en esta sesión número 6, este año es cortito el seminario, tenemos solamente 7 sesiones programadas, estamos ya por terminar. Hoy es la penúltima, sexta sesión. Y bueno, estoy también muy contenta de recibir al arqueólogo Enrique Vela, quien es editor de la revista Arqueología Mexicana. Y bueno, además tiene también toda una trayectoria. eh, fue fue maestro en la ENA e investigador del Departamento de Registro Arqueológico del INAH. Y bueno, desde su fundación ha estado en la revista de Arqueología Mexicana, es autor de varios títulos, entre ellos el Atlas del México Prehispánico y el libro Arqueología de la serie Historia Ilustrada de México, merecedor del premio García Cubas. Y bueno, hoy está aquí, decía que sí era representante de todos los arqueólogos de la ENA y decíamos, no, del mundo. Hoy está aquí como representante de la arqueología, digamos, no de los y las arqueólogas, sino de la arqueología. Tenemos una sesión dedicada a cada disciplina antropológica y hoy corresponde hablar de la arqueología. Entonces, bueno, hoy invitamos a Enrique a que nos platicara de la difusión y divulgación de la arqueología desde, obviamente, su propia experiencia y trayectoria profesional. Entonces, bueno, pues ya para no usar más tiempo, le voy a dar la palabra a Enrique, aquí voy a estar. También si tienen comentarios pueden dejarlos en el chat, levantar la manita y aquí vamos moderando para tener un buen diálogo. Y pues muchas gracias, Enrique, por aceptar. Me da muchísimo gusto compartir contigo aquí el espacio. No, Blanca, Gastón, muchísimas gracias por la invitación. Entre las cosas que me estaba preguntando estos días era, y bueno, y por qué me habrán invitado a mí, pero y si hubiera sabido que era en representación de todos los arqueólogos, no de la ENA, sino del mundo, quién sabe si estuviéramos hablando, ¿no? Pero bueno, eh, como comentas, pues tiene mucho tiempo ya 32 años que estoy dedicado a la edición de la revista de Arqueología Mexicana y antes estuve en la dirección, no, bueno, es que les cambian el membrete en difusión del INAH y en la parte de edición hacíamos guías y libros y todo esto, o sea, ya tengo muchísimo tiempo, más de que muchos de ustedes tienen en este mundo dedicado a la edición. Entonces, por eso me atreví a aceptar la invitación, porque pues, lo que les voy a platicar es parte de mi experiencia. Arqueología Mexicana es una revista de amplia circulación y que tiene un buen nivel de interacción con el público. Entonces, a lo largo de los años, pues, nos hemos dado cuenta un poco de pues cuáles son las inquietudes que tiene el gran público, como le decimos nosotros, con respecto a la arqueología, ¿no? Entonces, establecí digamos, un menú de 6 puntos sobre los que les quiero platicar, pero más que platicar yo, tirar rollo de mi ronco pecho, es los quiero provocar a que discutamos, porque muchas cosas de las que les voy a decir son polémicas. Quiero decirles que en arqueología, como en cualquier disciplina, pues hay distintos puntos de vista sobre qué hacer, ¿no? Y yo tengo un punto de vista sobre lo que es la arqueología en México y sobre lo que debería ser y lo que conviene hacer llegar a la gente, ¿no? Y para qué. Entonces, seguramente si hay aquí arqueólogos, si hay aquí gente que se dedica a la divulgación, museógrafos y todo eso, le van a saltar algunas cosas de las que diga, pues las platicamos, ¿no? Al final yo llevo la voz cantante y yo decido si seguimos discutiendo sobre eso o no, pues no. Eh, entonces, le preguntaba a Blanca y a Gastón si preferían porque no tengo una presentación con estampitas que a mí me gustan mucho porque me ayudan a no perderme, a no estar divagando, pero el caso
eh, eh, sentí que iba a distraer si les ponía fotos de unas piezas padrísimas, de unos sitios arqueológicos padrísimos, y eso, sino más bien centrarnos en el asunto conceptual. Si querían que les pusiera mi mapa de navegación o me iban a estar viendo la cara, entonces les voy a poner rápido el mapa de lo que les voy a decir para que vean cuáles son los puntos que vamos a tratar y si quieren, si les pareció lo suficientemente interesante como para estarme viendo la cara, pues me dicen y dejo de compartirlo. Y si no, pues hay que se quede como si estuvieran en Spotify, ¿no? Aquí me está diciendo que si acepto algo, sí, ¿verdad? Le tengo que decir que sí, aquí está. Entonces, les comparto. ¿Puedo compartir, verdad, Blanca? Sí, 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 ya, adelante. aquí estoy. Entonces ya ven mi escritorio, ¿verdad? Mi pantalla, Sí, supongo. muy bien. Miren, vamos a platicar de esto. Primero me gustaría que discurriéramos rápidamente sobre lo que es difusión y divulgación, aunque puede parecer algo obvio, reiterativo. Sí, pero tiene unos matices que me gustaría que en función de nuestra experiencia que consideráramos, ¿no? Luego les voy a plantear el asunto ya propiamente de la difusión en arqueología, porque tiene peculiaridades en función de la propia estructura de la disciplina, ¿no? De lo que es la arqueología, ¿no? Eh, Les voy a platicar rápido sobre cuáles son los medios por los que se hace esta difusión, que son generales, no son exclusivos de la arqueología, pero que en función de lo arqueológico tienen ciertos matices que hay que considerar. Esto de la forma y el fondo, si van siguiendo, ya voy por acá. eh, no se me ocurrió el mejor título, ni se me ocurrieron mejores encabezados. No me voy a meter a discutir qué es la historia, ni para qué hacemos historia, ni todo eso, sino ahorita van a ver de qué se trata. Es más bien lo que quiero, lo que les voy a decir en función de lo que les platiqué antes y como preámbulo a lo que viene después, es en qué hay que fijarse para transmitir al público lo arqueológico, a fin de que la difusión pues tenga un sentido, no me gusta usar la palabra bueno o malo, sino un sentido adecuado, ¿no? Al papel de lo arqueológico. Eh, y luego, bueno, después de que discutamos esos, este título sí me gusta, el de usos y abusos de la arqueología, ¿no? A partir de lo que difundimos nosotros como arqueólogos, como antropólogos, como historiadores, como todo esto, ¿qué consecuencias tiene si lo hicimos adecuadamente o no, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene en el cuerpo social, pues, ¿no? Y ahí vamos a discutir. Esa puede ser una parte hasta divertida, si no hay quien se ofenda en el público, sobre lo que sucede cuando difundimos lo arqueológico de cierta manera y, y al final, pues vamos a platicar en qué estamos, en qué estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Un poquito eh, toda esta cosa bueno, al final, ¿por qué hay que difundir lo arqueológico? Y bueno, y el asunto de los nuevos medios, ¿no? Que también es algo que hay que tomar pues, con cuidado, pues ahí les voy a dar algunos ejemplos de cosas muy padres que se están haciendo y otras no tanto, que tienen que ver con la ausencia o presencia de un esquema. A lo que yo quiero transmitirles es que tenemos que tener un esquema para evaluar lo arqueológico y para evaluar la manera en que lo vamos a difundir. Entonces comienzo, ¿no? Difusión y divulgación, como les digo, puede parecer obvio, ¿no? En realidad, todo es difusión. Difundir algo es hacerlo saber, darlo a conocer, eh, pero esta puede dirigirse a distintos tipos de receptores, ¿no? O sea, puede ser los propios colegas, estamos hablando de arqueología, puede ser los propios colegas o gente interesada, conocedora del tema, entonces te diriges a ellos en ciertos términos. De hecho, la arqueología tiene dentro de sus parámetros el que tenemos que difundir necesariamente, ahorita voy a incidir un poquito en eso, pero la divulgación, si bien es difusión, es un tipo de difusión que hay que tener muy en cuenta eso. O sea, divulgar es, yo lo entiendo como transformar
el discurso en términos tales que lo entiendan otras gentes, ¿no? La ilusión, la utopía es que lo entienda toda la gente, pero eso no sucede. Eso lo debemos de tener en cuenta porque a lo mejor lo que hay que hacer es distintos tipos de divulgación, ¿no? O sea, con la idea de dar a conocer algo en términos inteligibles para cualquiera, pero ese cualquiera también tiene sus características y hay que tener en mente eso para hacerle llegar la información y que la entienda, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la arqueología como disciplina científica, pues tiene sus propios canales de difusión del conocimiento. eh, y esos también podría discutirse si son adecuados o no, sobre todo ahora con tanta cosa que sucede con las revistas científicas y los métodos de evaluación y todo esto. Pero digamos que ahí están y cumplen la función de poner en discusión teorías, investigaciones, de evaluar datos conjuntamente. Me decían hace rato que la interdisciplina es difícil de lograr. Pues sí, pero la difusión es muy importante en la búsqueda de esos trabajos interdisciplinarios, ¿no? A lo mejor un biólogo que se mete con un arqueólogo, pues tendrá entre sus responsabilidades entender el lenguaje del arqueólogo si quiere trabajar con él, ¿no? Pero es un ámbito determinado de investigación, de trabajo colectivo. Hacia afuera de esos espacios, sí hay que buscar la manera de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Eh, Aquí voy a hacer un comercial. Nosotros, Arqueología Mexicana, ese es la intención de la revista, divulgar para lo que nosotros llamamos pomposamente el gran público, ¿no? O sea, y tratar de llegarle a todo mundo y que todo el mundo se entere lo que están haciendo los arqueólogos mexicanos y que lo entiendan. No nada más voy a criticar a los demás, voy a empezar por criticarme a mí mismo, ¿no? Arqueología Mexicana lleva ya 32, va para 33 años de existencia, lo que ya es un logro, pues, o sea, quiere decir que la revista está cumpliendo cierta función. Hemos vivido la transición del mercado puramente impreso, o sea, que todo era impreso, a ahora que está toda la cuestión digital, ¿no? Pero la revista sobrevive y sobrevive bien, o sea que algo estamos haciendo bien para que sobreviva. Ahora sabemos que no estamos haciendo todo lo que quisiéramos, más bien le estamos pegando a un tipo de público, ¿no? Mal haríamos diciendo, no, es que llevamos 300 y tantos números y miles de ejemplares impresos y lo estamos haciendo muy bien, no. Al contrario, estamos en un proceso de adecuarnos a las nuevas, a la nueva situación y tratar de lograr lo que les voy a pedir para los demás en el transcurso de la plática, ¿no? Desde el propio nombre, o sea, nos llamamos Arqueología Mexicana, o sea, que somos una revista que se dedica a difundir nada más lo arqueológico. Eso nos ha traído problemas desde el principio porque tenemos una noción de lo arqueológico como parte del fenómeno antropológico, pues. O sea, y yo siempre digo que los arqueólogos de la ENA son arqueólogos, pero en realidad son antropólogos, o sea, y se especializan en arqueología, ¿no? Eso que para nosotros nos puede parecer obvio, para el público en realidad no lo es tanto, y como nosotros tenemos el concepto amplio de arqueología como parte de las disciplinas antropológicas históricas, pues ponemos artículos que son propios de otras disciplinas. Blanca coordinó un número sobre antropología de la Tarahumara, pero el público a veces como que no le queda claro eso y piensa que arqueología es arqueología, que arqueología tiene que ser cosas materiales y de una época determinada. Ahorita voy a regresar a eso, ¿no? Entonces, con eso vivimos en la arqueología mexicana. Entonces, lo que les voy a platicar un poco está matizado por nuestra propia experiencia de lo que la gente está recibiendo, espera recibir como arqueología y qué es lo que nos toca a nosotros transmitirles para que vean que la arqueología es más amplia de lo que está en el imaginario, ¿no? Eh, entonces, bueno, en arqueología, vamos a pasar a arqueología. Eh,
Sucede que hace rato le daba a alguien este ejemplo, ¿no? Si uno hace una investigación histórica, va a un archivo y localiza un documento muy importante y lo estudia, lo transcribe, le hace la paleografía, hace todo le hace el marco teórico, todo su índice, todo lo que hacen los historiadores, pero de repente le da flojera y decide o se da cuenta que no vale tanto la pena o lo que sea, se consigue un mejor trabajo y lo deja y no lo publica y ahí queda. Bueno, si hay una pérdida en términos de tiempo, de, la inversión que se hizo para preparar al historiador y que fuera capaz de hacer ese trabajo y todo eso, pero el documento ahí sigue. No pasa más allá de que pues es una lástima que no se haya publicado, que no se haya dado a conocer. Puede alguien venir y estudiar el documento y hacer lo mismo y a lo mejor tal vez hasta mejor, pero lo arqueológico tiene un problema. Si uno va y hace una investigación arqueológica, por definición va a destruir el objeto de estudio, porque excavamos, porque movemos las cosas de la posición original en que están en este momento. Eh, y no hay modo de regresarlo. O sea, si uno va y hace una excavación, excava una unidad habitacional en Teotihuacán y le quita la última capa, la capa que llamamos nosotros el terreno de arriba, pues la superficie, y va retirando todos los estratos y descubriéndolo y viendo dónde están las vasijas, dónde están los entierros, las áreas de actividad, todo esto. Cuando uno lo retira, ya no lo puedes regresar. O sea, lo que a lo que voy es que lo que tú le quitas a un bien, a un contexto arqueológico, ya no lo puedes recuperar. Entonces, eso lleva dos responsabilidades. Uno, hacer el registro lo mejor posible. Afortunadamente, últimamente se han desarrollado mejores técnicas que nos ayudan a eso, hacer un registro muy, muy preciso. Nunca va a ser perfecto. Eso, que no les mientan, eso nunca va a suceder, pero el mejor registro posible, eh, porque lo que estás es como quitarle leer una hoja de un libro y quitarla y destruirla. Eso es lo que hace el arqueólogo, ¿no? Entonces tiene esa responsabilidad de hacer el registro lo más detallado posible y lo mejor posible. Y entonces tiene la obligación de publicar lo que hizo, de publicarlo, de hacer un informe, de dar un diario de campo, que afortunadamente existe el archivo técnico de arqueología, que ahí va a dar todos estos materiales, y tiene la obligación de publicarlo. Había un manual muy famoso en los años 80 de Philip Barker sobre excavación, que sigue, por cierto, en vigencia, que tenía un capítulo que a mí siempre me llamó mucho la atención, que se llamaba Publicación is an obligation. O sea, publicar es el punto final de tu investigación arqueológica. Si no, lo que hiciste fue destruir, no investigaste. Entonces, eso es muy importante. Tenemos eso como cuerpo de investigadores, de publicar lo que hicimos porque lo destruimos. Ahora, no sería hasta inadecuado lo que se publica, lo que se produce en términos académicos sobre una exploración arqueológica, eso darlo a conocer tal cual, porque pues necesitas un marco de referencia para lo que está diciendo el colega, ¿no? Ahorita a lo mejor ya les hablé de estratos, de capas superficiales, de contextos, y luego, ¿y eso qué es, no? Entonces, lo que se tiene que transmitir es la interpretación de lo que exploraste, ¿no? Esa es la diferencia. Difusión sería: este es el trabajo, así lo hice en estos términos, esto es lo que encontré, medía tanto, eran tantos, así. El siguiente paso, digamos, la divulgación es explicarlo, que también hay que proporcionarle a los colegas de la misma disciplina o de disciplinas afines, los que están participando en el proyecto, eh, una interpretación de los datos obtenidos, pero la interpretación que se divulga debe ser distinta, debe ser en otros términos, ¿no? Eh, Ese es otro aspecto a considerar. Otro es qué es lo arqueológico propiamente, ¿no?
Pues los elementos arqueológicos son los bienes materiales, productos que son consecuencia de prácticas culturales determinadas, ¿no? Para no ir, estoy con antropólogos y sé que me están entendiendo, ¿no? O sea, cualquier cosa, cualquier actividad humana tiene tras de sí es producto de una tradición, de un modo de ver, de un modo de hacer, que se refleja de una u otra manera en los bienes materiales, ¿no? Que pueden ser pues lo mismo hacer una pirámide que poner una olla en un determinado lugar en una cocina, que hacer la olla con ciertos materiales, que darle una forma determinada. Si la olla está completa, te dice una cosa; si está fragmentada, te dice otra. O sea, es todo, sin importar su tamaño, sus condiciones, todo lo que es producto, todo lo material que es producto de las actividades culturales. Eso es lo arqueológico. Y en ese sentido, pues lo que yo hice ayer aquí en mi casa y dejé ahí si yo acomodé la silla en una posición determinada porque iba a ver la tele, y explota el popo y se queda todo como está, pues alguien en el futuro vendrá y al excavar verá un artefacto ahí y dirá, ah, bueno, es que tenían algo para sentarse en cierta posición para ver esta otra cosa que parece que algo les transmitía, ¿no? Entonces, lo arqueológico es todo lo que sucedió pues, de ahorita para atrás. Ese es básicamente todo lo material, y el chiste está en cómo lo interpretamos, o sea, cómo lo recuperamos y cómo establecemos modelos para interpretarlo, ¿no? Entonces, todo es arqueológico, todo. Ahora, hay sentido común, pues, o sea, hay distintas maneras de hacer arqueología, si es arqueología del ayer. Debo de portarme serio, pero me estoy acordando de un capítulo muy divertido de Woody Allen en cómo acabar de una vez por todas con la cultura, donde justo platica de la excavación creo que es un baño en un hotel, ¿no? Y todas las cosas que se le ocurren al arqueólogo del futuro, pero bueno, es otra cosa. Entonces, entonces por eso hay distintos tipos de arqueología. Hay arqueología industrial, en México hay arqueología colonial, arqueología histórica, o sea, hay muchos tipos de arqueología, que eso está bien, pues, o sea, eh, eh, es interesante, esclarecedor y hasta divertido estudiar las cosas desde el punto de vista de la arqueología. Me parece bien, pero en México hay una cosa, que lo arqueológico en México no es propiamente todo con la definición que les acabo de dar, sino que es lo prehispánico. Y esto tiene que ver con nuestra historia nacional, con la manera en que nos vemos, que quisimos que nos viera el mundo y todo esto que en el contexto de la independencia de la Nueva España, pues se buscó algo que nos hiciera, que nos diera sentido, en lo que apoyarnos, es decir, nosotros somos distintos, venimos de acá y todo esto, y fue lo prehispánico de manera natural. Y entonces pues prácticamente desde los 1820 hasta ahora, lo arqueológico en México se equipara con lo prehispánico, al grado que la ley así lo dice. Tenemos una ley muy avanzada sobre monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, la Ley Federal del 72, y ahí se establece que son bienes arqueológicos los anteriores a la conquista española. Entonces, y ya de ahí hay un problemita, ¿no? En que lo arqueológico nada más sea lo prehispánico. Y eso tiene consecuencias no solo en el estudio de los otros bienes, sino en la valoración que se les da, ¿no? No estoy diciendo que el patrimonio arqueológico está bien protegido, ahorita vamos a ir a eso, pero el histórico y el artístico si hay un patrimonio contemporáneo, eh, pues sufren más que el arqueológico, ¿no? Entonces, bueno, eso a tomar en cuenta, que lo arqueológico en México tiene ciertas características por nuestra manera, por nuestro propio modo de ver la historia, de utilizar la historia al final de cuentas, ¿no? Eh,
Ahora, ¿qué medios se utilizan para difundir lo arqueológico? Yo lo dividí en los tradicionales, que son básicamente los impresos, libros, revistas, como en la que trabajo, em, los periódicos que usualmente, no con la frecuencia deseada, pero sí con cierta frecuencia, hacen publicaciones sobre arqueología, eh, y la tele y la radio. Hasta hace unos años, eh, pues salvo los grandes temas, la verdad es que se abordaba poco el asunto de nuestro pasado prehispánico. Me voy a permitir decir pasado prehispánico porque ya les dije que en México la arqueología está muy ligada a lo prehispánico. Pues los asuntos relacionados con nuestro pasado prehispánico tenían poco espacio en los medios, ¿no? Eh, Sí hay una tradición grande de revistas que va desde los anales del Museo Nacional de México, el Boletín de Antropología, eh, más recientemente, bueno, recientemente acuérdense que yo llevo 32 años en el mismo trabajo, entonces para mí recientemente es hace 30 años, ¿no? Eh, Recientemente Diario de Campo, que es para mí una gran revista, un excelente medio de difusión, que ahorita bueno, de una vez, lo que pasa de Diario de Campo es que el INA tenía sus publicaciones segmentadas de alguna manera, ¿no? Por especialidad y normalmente eran libros en el boletín y en los anales de antropología que habían unos cuantos artículos y además tenían un tiraje reducido, que pues nada más entre los propios especialistas, ¿no? Entonces, el INA tiene cerca, desafortunadamente, desde entonces, desde hace 30 y algo de años ahora, tenía 500, 600 por ahí de investigadores. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer una publicación que dé cuenta de lo que están haciendo los investigadores del INA, pero que nos aseguremos que les llegue efectivamente? Estamos hablando de una época que todavía no había TikTok, ni YouTube, ni Facebook, ni todo eso. Entonces la idea fue hacer publicaciones mensuales sobre lo que estaban haciendo los investigadores del INA y dárselas a cada uno de los investigadores en mano. Esa fue una gran idea. Tú llegabas a tu escritorio un día y ahí estaba el diario de campo y te enterabas de lo que estaban haciendo los demás. Además, artículos bien hechos, bien calificados, bien editados y todo esto, ¿no? Eh, Otra revista benemérita que no es del INA, es Estudios de Cultura Náhuatl, por ejemplo, que ha puesto en discusión el asunto de los náhuatl durante décadas también, con una virtud. No estaba dedicada nada más a la arqueología, que incluía arqueología, pero mucho era de fuentes históricas, de estudios en comunidades actuales de náhuatl, de discusiones sobre lingüística, sobre traducción. La verdad es una gran revista que es indispensable para entender el náhuatl en México, ¿no? Em, los estudios de cultura maya. Pues, hay revistas más o menos por la época que surgimos nosotros, Arqueología Mexicana, surgió lo que nosotros llamamos la arqueología amarilla, porque entonces era una revista con una portada amarilla y en papel medio barato, porque ese siempre ha sido un problema, nunca hay inversión para difundir, que se llama Arqueología, que también ya tiene mucho tiempo, ya también tiene, no sé, debe de andar por los 100 números, donde se dan cuenta de los trabajos, se da cuenta de las investigaciones en curso sobre arqueología, al principio del instituto, pero ahora ya del instituto y de investigadores de otros lados. Ese tiene la diferencia con la arqueología mexicana, que son artículos puramente científicos. Ahí no se atiende al número de páginas, ni la cantidad de ilustraciones, ni si trae notas al pie de página o no. Es como un reporte científico puesto ahí para que discutan entre colegas, ¿no? eh, es arqueología. Luego, bueno, han surgido, la ENA tiene también con mucha tradición y con sus idas y venidas, y sus altas y sus bajas, pero eh, para mí tal vez la revista con más tradición de todas las que tenemos, que es Cuicuilco,
y tenía un nombre antes que ya se me escapa ahorita el nombre, pero es otra gran revista. Y bueno, ahora prácticamente cada departamento tiene su revista, ¿no? Donde se informa de lo que están haciendo. La cosa es que la mayoría de estas revistas y alguna otra que se me olvide, pues no son propiamente de divulgación, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar. Hay que trabajar. eh, yo digo que hay que un poquito que suceder, que no es que nosotros lo buscáramos así, sino que así se dio, buscar ese modelo de que existe la revista científica, como es la arqueología, la de arqueología, la que se llama nada más arqueología, y existe la revista de divulgación, que es arqueología mexicana, ¿no? Ese sería un modelo que habría que trabajar. También soy un ferviente convencido de que hay que conservar, defender, procurar que sigan existiendo mientras se pueda los medios impresos. Sí, lo digital tiene muchas ventajas, pero también tiene podría tener sus desventajas. Y bueno, pues lo impreso ahí está, tiene un público, la propia arqueología mexicana lo demuestra, seguimos con que hemos bajado el tiraje pues, muchísimo, sigue teniendo un muy buen tiraje. Y hay un público, pues es una manera distinta, es una oferta distinta a la que se da, ¿no? Entonces, yo sí, no porque trabaje en un medio impreso, sino porque creo en eso. Ojalá sigan existiendo por buen tiempo, ¿no? Otro medio para difundir el patrimonio arqueológico, pues son de manera natural los museos y las zonas arqueológicas. Eh, el, lo- el Museo Nacional de Antropología, pues prácticamente todo el mundo lo visita de niño y muchos regresan después y tiene, en mi opinión, y acabamos de hacer un número sobre el museo, el problema que incide demasiado en que ese pasado es motivo de orgullo y es lo que nos hace nación y todas estas cosas que ustedes seguramente han discutido en algunos de los otros 8 seminarios que tienen o en este mismo, pero que a mí no me toca. Pero bueno, a mí no me gusta mucho esa transmisión que hace de orgullo, pues, de que acercarse al pasado es para sentirse orgulloso de pertenecer a, pero bueno, cada quien. Eh, pero es impresionante, o sea, lo que uno ve en el Museo Nacional de Antropología es la historia sí, la historia prehispánica de México, con objetos bellísimos, o sea, uno no puede sustraerse a eso, ¿no? Es un gran museo por sus colecciones, porque transmite, que es lo que yo quiero resaltar aquí, las características de la práctica arqueológica en México, ¿no? O sea, uno en el museo lo que ve es lo que pensamos los arqueólogos que es la arqueología. Lo que prevalece, si ustedes se dan cuenta, el museo tiene, aparte de que las salas de etnología están ahí, por fortuna, pero están un tanto relegadas. Hay que hacer un esfuerzo para irlas a ver. Son mucho menos visitadas que las arqueológicas, aunque las están ahora, es así, reestructurando con una visión distinta. En la estructura del Museo Nacional de Antropología lo que se ve es el centralismo, pues las salas de arqueología, la mitad están dedicadas al centro de México y la otra mitad a las otras regiones, ¿no? Uno entra al museo y empieza por ver la sala, bueno, de los orígenes, que es todo el territorio, pero luego se va al preclásico del Altiplano, a Teotihuacán, a los toltecas y Cacastla, y remata con los mexicas, ¿no? Y ya es la mitad del museo. La sala mexica es la más amplia, el lugar central lo ocupa la Piedra del Sol, que sí es una pieza maravillosa, pero es casi un altar a la historia, ¿no? Y las demás, ¿no? Oaxaca, Golfo y así, y ahí te encuentras, ¿no? Entonces, eso refleja el museo. Con otro problema que tiene el museo, que por más que se hayan modificado el conocimiento sobre nuestra historia prehispánica, el museo no lo refleja bien, y no lo refleja bien
esa transformación que ha habido del 64 ahora no la refleja bien por muchas razones, entre otras, que como lo que prevalece es la idea de mostrar lo esplendoroso, lo bellos, que sí, que son muy buenas piezas, yo no digo que no. He publicado algunas cosas sobre las piezas porque son maravillosas, pero no prevalece una concepción sobre lo social, sobre lo estético, por decirlo de alguna manera. Entonces, resulta muy difícil rearreglar las salas, ¿no? Darles un discurso más acorde a los tiempos que vivimos, ¿no? Y que además el diseño en sí mismo tiene sus valores, porque lo hizo Pedro Ramírez Vázquez y todo eso, pero el arquitecto era muy mañoso y metía trucos, paredes, espacios que no podías modificarlos. Entonces, casi que te tienes que adecuar a eso para hacer algo distinto con el museo. Y un problema que tiene el Museo de Nacional de Antropología, que es ejemplo de todos los museos de México, que es que no hay un buen sistema de cédulas. Entonces, a veces tú ves una cédula muy bien explicada y a veces ves la pieza y con suerte te dicen de dónde viene, pero no te dicen qué significa, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve y uno ve las piezas de Chupícuaro y te dicen, la cerámica de Chupícuaro se distingue porque era muy bonita y estaba muy bien pintada. Y luego el tipo trae el cuerpo tatuado y lo trae tatuado de una manera de la mitad del cuerpo y de otra manera de la otra mitad. Eso tiene significado y nadie te lo dice, ¿no? Y eso se replica en la mayoría de los museos, no solo de Lina, sino de los museos que abordan la historia. Ese es un gran pendiente. Entonces, de repente, por ejemplo, el museo tiene QRs para que le pongas y te explique algo de la pieza, pero no son para todas, son para algunas, ¿no? Más allá de que habría que discutir lo adecuado de las interpretaciones que se están haciendo. Y el otro medio por excelencia de difusión de lo arqueológico pues, son las zonas arqueológicas. Digo, en algún lado lo decía a raíz de un comentario sobre el Templo Mayor, que nada te transmite tanto la esencia de un lugar como verlo. O sea, el Templo Mayor que está hoy destruido, que está ahí en medio de las calles y todo eso, pues tú te paras frente a él y lo menos que percibes es que fue un lugar enorme, con un montón de trabajo, con mucho simbolismo detrás de sí y todo eso. Pero, o sea, es una cosa de como casi como sentimental, lo que es sensorial, pues lo que recibes ahí, pero el conocimiento, pues tienes que acercarte, tienes que tener buenas explicaciones, las tienes que tener in situ, porque estás bajo el sol esperando entender algo y no puedes tener les dije que me la iba a pasar criticando, si no, si algo les salta, me dicen, ¿eh? No puedes estar bajo el sol y acercarte a una cédula que para empezar te brilla en la cara y que trae las medidas, que te dice, tiene 3 cuerpos y 80 escalones y mide tanto de tanto acá a este lado, ¿no? Les estoy señalando estas cosas para que vean cómo hay una disfunción entre los valores de lo que se quiere difundir y lo que se está difundiendo, lo que se está diciendo, ¿no? Las zonas arqueológicas por excelencia son el lugar para explicar lo que es nuestro patrimonio arqueológico, nuestra historia prehispánica, y en general están mal atendidas, aunque con esto iba a empezar, porque como iba a estar de criticón, con esto iba a empezar. Tengo que decir que la arqueología en México, con todos los problemas que tiene, que la ENA es reflejo claro de todos los problemas que tienen, es más, le van a rebotar a la ENA los problemas que tiene la arqueología, la investigación en México. Eh, pues, es una disciplina viva, muy pujante. Hay muchas técnicas nuevas, muchos modos de hacer novedosos. Se está haciendo mucho. Trataba de hacer un esfuerzo de ver cuál era la diferencia entre lo que se hace hoy en día contra lo que se hacía hace 30 años y en cantidad de proyectos, en cantidad de gente involucrada en la investigación y la diferencia es tremenda. O sea, no termino de hacer el conteo, pero hoy existen más proyectos que los que hubo en todos los años 70, pues, por decir, ¿no? Entonces, se está produciendo mucha información, mucha muy nueva.
Hay mucha gente intentando cosas nuevas y en la difusión es uno de los campos que se está tratando de incidir. Por ejemplo, Manuel Gándara lleva mucho tiempo eh, ideando modos de entender mejor los museos, de entender su contenido y de transmitirlo mejor hacia el público. Los museos y las zonas arqueológicas tienen un trabajo que tendrá sus cosas que se pueden discutir y que yo creo que Manuel estaría feliz de que se discutiera a fondo, eh, pero tienen un buen ejemplo en Xochicalco, por ejemplo, ¿no? Xochicalco de suyo es difícil para explicarlo, ¿no? Pero bueno, se están haciendo ese tipo de cosas. O sea, estoy criticando, pero no quiero que se queden con la idea de que yo pienso que no se está haciendo nada nuevo ni se está tratando de mejorar. No, sí, hay mucho en curso, pero de alguna manera son esfuerzos individuales, no hay una política institucional al respecto, pues, o sea, hoy en la mañana veía una publicación en Facebook de el sitio que está en Guadalajara, en la zona urbana de Guadalajara, se llama El Ixtepete. eh, bueno, no voy a repetir las quejas del arqueólogo, pero es que basta ver las fotos, es un abandono terrible, lo están destruyendo, ¿no? Y así el de Puerto Vallarta y así el del Conde aquí en Naucalpan, o sea, están descuidadas, pues, y todavía uno pidiendo que las expliquen bien, cuando a lo mejor habría que empezar por cuidarlas, ¿no? Pero bueno, ya está ahí la queja. Eh, Ahora hay medios digitales, hay muchos, o sea, pero podemos decir que son prácticamente pues, lo que está en internet y porque ahí se puede concentrar todo y las que alguien dijo las benditas redes sociales, ¿no? Que están configurando una manera distinta de difundir la historia, la arqueología, pues sí, que es adecuada, eso lo podemos discutir, no habría que ponderarlo, porque no basta el medio por sí, sino hay que darle un buen uso, ¿no? Como lo de la inteligencia artificial que ahora está tan de moda. Me dicen es pues, que la inteligencia artificial te va a sustituir en la difusión. O sea, a lo mejor en algún momento, pero yo creo que nosotros no lo vamos a ver, porque hoy tú le preguntas a la inteligencia artificial que te haga un resumen, por ejemplo, de la zona arqueológica del Templo Mayor y te avienta una serie de lugares comunes, no te da nada nuevo, pues, o sea, no es que esté otra vuelta con la inteligencia artificial, es que en este momento con lo que ofrece no es, pues, pero bueno, están ahí los medios digitales y hay que considerarlos, hay que buscar la manera de explotarlos adecuadamente. Y a sugerencia una observación que me hacían hace rato, pues lo más importante en los medios de difusión son los libros de texto. O sea, la mayoría de lo que nosotros sabemos sobre arqueología de México, lo sabemos más que nada porque nos los enseñaron en la primaria y en la secundaria. Ahí nos dijeron así, estos son, les avisé de los perros, ahí van a empezar, ¿eh? Esto es en los libros de texto, lo que sabemos de las culturas, de las regiones, de los eventos, lo sabemos por lo que está en los libros de texto, ¿no? Entonces, son fundamentales, deberían de ser impecables en el tratamiento del tema y en la claridad de la información que proporcionan y estar lo mejor actualizados posibles, ¿no? Eh, Cosa que no está sucediendo. Todo el mundo, ustedes lo saben mejor que yo, a lo mejor hasta ha sido motivo de alguna de sus pláticas. La historia de la educación pública, en la educación pública está sufriendo, pues, por decirlo menos, está siendo menospreciada, ¿no? Pero es algo que a mí si me dijeran, ¿en qué te enfocarías si me pidieran que hiciera un proyecto de difusión de lo arqueológico, ¿en qué me iría primero? Pues a los libros de texto. Ahí poner todo lo nuevo, todo lo que sabemos, quitar lo que ya son lugares comunes e incidir en lo nuevo, pues que la transmisión de lo arqueológico, espero que esté transmitiéndoles esta idea, debe pasar no nada más por la interpretación, por la explicación coherente de los eventos, de los hechos, sino por la manera en que llegamos a esas conclusiones, ¿no? O sea, es muy importante entender qué es la arqueología, qué es la investigación arqueológica. Eh, Ella se llama Luna y tiene por costumbre ladrarle a la perrita que pasa estas horas. Pero ahorita se le pasa, ¿eh? Perdón. ¿No quieren aprovechar para
hacer algún comentario o algo? No te preocupes, no se oye, ¿eh? Ah, bueno, Creo que podemos seguir. vamos a ver. Ok. Bueno, me paso al siguiente. Ay, Luna. Al siguiente, no sé cómo vamos de tiempo, Blanca. ¿Vamos bien? Sí, súper bien, tú ¿Quieres bien? tranquilo. Ok. Lo siguiente que les quería comentar, les platicaba a Gastón y a Blanca al empezar que no me gustaba mucho el encabezado. No me digan que no se oye, porque ya está el sabroso en acción. Te lo juro que no se oye. Ya, a ver. Perdón, ¿eh? Pero no tengo modo de controlarlo. Entonces, que no me gusta mucho el encabezado que elegí, que le puse la forma y el fondo. Lo que están viendo es que es la guía que yo tengo para platicarles, ¿no? Em, la divulgación de las investigaciones arqueológicas, de la arqueología, eh, pues como decíamos, tiene sus intenciones, unas intenciones que podemos decir sociales, ¿no? Le sirven, nos sirven a todos como conjunto social, pues para saber de dónde venimos, para entender quiénes somos y todo esto. Pero una cosa es la historia en sí y otra cosa es la interpretación de la historia. A eso me quiero referir. O sea, los arqueólogos, la arqueología, la antropología, la historia pueden tener sus temas, pueden tener sus asuntos de discusión, estar viendo cómo los investigan de la mejor manera, investigarlos de la mejor manera, eh, aventar sus conclusiones. eh, pero otra cosa es cómo lo recibe la gente. O sea, uno, voy a dar un ejemplo, que fue por ejemplo, que fue un tema muy controvertido en el que publicamos en la revista, el sacrificio. Bueno, dejen el sacrificio. A Stan de Klerk, profesor de la ENA, por cierto, se le ocurrió que sería bueno hacer un número sobre canibalismo. Entonces, hacemos el número sobre el canibalismo. Hay investigaciones, que es un número que incluye enfoques arqueológicos, históricos y antropológicos, porque hay unas variantes de canibalismo actuales, ¿no? Simbólicas, pero ahí están, ¿no? Entonces, publicamos el número con información, están los huesos, donde se ve cómo las huellas que se observan en los huesos son producto de una manera determinada de romperlos, de que fueron comidos, pues, hervidos. Está el Zompantli de Tenochtitlan, ahí en la calle de Guatemala. Pues ahí están los cráneos y las descripciones de los cronistas, o sea, está el canibalismo, ahí está, pues. ¿Y qué es lo que hace este grupo de investigadores? Pues no decir, hay canibalismo, es una película de terror, o qué mala onda que hacían esto, sino lo que nos estaban dando era el contexto en que se había dado esa práctica, ¿no? ¿Cuál era su sentido? ¿Qué importancia tenía para el grupo social, para los mexicas en este caso, que era parte de su cosmovisión? Y transmitían algo que para mí era muy importante, que no había que juzgarlo, o sea, había que conocerlo y entenderlo, pues como lo que es, y no juzgarlo. Pues, ¿qué es lo siguiente que sucedió? Que nos volvimos tan populares como cantante de rancheras que deja al marido, ¿no? Y ya estábamos en todas las redes y éramos los villanos de la historia y hasta asistían a las presentaciones para reclamarnos porque habíamos publicado tal tema, si estábamos del lado de los españoles o qué, ¿no? Entonces, lo que les quiero transmitir aquí es que eh, se produce un conjunto de información, hay un tipo de información, eso no depende de nosotros, pues es lo que hay, nosotros lo que hacemos es investigarlo, ¿no? Tenemos que transmitirlo pero es importante cómo está preparado el público para recibir eso, ¿no? O sea,
yo no estoy diciendo que fueran ignorantes o malos o tontos quienes se opusieron al asunto del canibalismo. Es que tienen un marco de referencia que les hace verlo mal, que les hace descreer que son prácticas que existieron, ¿no? Y que ponen en duda todo lo que están diciendo los arqueólogos. Entonces, el arqueólogo tiene que tener en cuenta eso también cuando va a transmitir cuando va a divulgar los resultados de su investigación, ¿no? Ahora a la distancia pienso que a lo mejor debimos de haber puesto un artículo donde explicáramos un poco lo que les estoy diciendo, ¿no? No nada más entrar así en seco al tema. Entonces, eh, esto tiene que ver, pero no es no es el único asunto, sino que los arqueólogos tenemos, eh, como les expliqué al principio, hacer arqueología es destruir el patrimonio, ¿no? Entonces tenemos la obligación de registrar muy bien y de publicar lo que hacemos. Pero otra cosa que vale la pena destacar de las características del patrimonio es que es un patrimonio único. O sea, un bien material producto de una actividad cultural no se replica de ninguna manera porque es producto de un hecho en un tiempo específico por una persona determinada, por más que responda a condicionantes sociales. Entonces, una olla es única, así, o sea, y así tiene que entenderse. Lo que un tepalcate para un arqueólogo debe tener el mismo valor un tepalcate que la pirámide del Sol. Siempre ponemos ese ejemplo, ¿no? Tienen el mismo valor porque los dos nos transmiten información histórica distinta, sí, de calidad diferentes, pero los dos son portadores de información histórica. Entonces, uno, no hay que valorar un bien arqueológico sobre otro. Y otra cosa importantísima, también por ahí se las dije antes, pero se las repito, es el contexto arqueológico. O sea, un bien material solo tiene sentido, solo tiene valor cultural si sabemos cuál es su contexto cultural en relación a qué estaba, a qué profundidad, con qué otros objetos, en qué espacio. eh, Todo eso es lo que nos da información sobre un bien arqueológico. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el asunto de la difusión? Que al hacer difusión arqueológica no deberíamos de estarnos preocupando así, porque luego de repente son los temas que privan, que están en todos los medios y que al que todo el mundo atiende. No deberíamos estarnos preocupando por el penacho de Moctezuma, pues, o sea, está ya, bueno, a menos que uno sea de los que creen que tener un objeto cerca de uno le confiere a uno cierta eleva la autoestima nacional, ¿no? Entonces, el penacho Moctezuma está allá, ya lo estudiamos, ya se colaboró en su restauración, sabemos cómo llegó allá. No creo que nos haga más mexicanos o menos mexicanos tenerlo aquí, por ejemplo, ¿no? O los esfuerzos que se dedican a que cuando salen piezas prehispánicas a subasta en las casas internacionales, a hacer toda una campaña de que no lo estén vendiendo, que es de nosotros, que nos los regresen. Son piezas que no tienen valor. O sea, a lo mejor tienen un valor en el mercado de arte o de las antigüedades y esto, pero cultural no. O sea, ya se la llevaron, ¿cómo sé que no es falsa? Van a decir, no, es que ahora hay nuevos métodos para saber si es antigua o no. Bueno, sí es antigua, pero ¿para qué servía? ¿Cuáles son sus valores? No los tienen ya. Hay una cosa que se llama ética arqueológica, es como la ética de los médicos que no hacen ciertas cosas porque su ética les aconseja no hacerlos. Aquí yo siempre he dicho que la ética arqueológica, y muchos piensan así, pues debería de pasar por no hacer nunca caso de una pieza que está que ha sido sustraída, no solo en el extranjero, sino aquí en México, ¿no? Las colecciones privadas, pues no debería de atenderlas a ellas. No quiere decir que todas las piezas de colecciones privadas carezcan de todo valor, porque depende también las circunstancias en que se dieron, ¿no? Su hallazgo. Y todo eso hay que ponderarlo. Pero en principio, pues no deben ser consideradas. Escucho ahora que viene el presidente de Francia y la gran preocupación es que nos regresen los códices prehispánicos que están allá. Y luego, o sea, que es para sentirnos más orgullosos de que además ya una vez nos robamos uno, aquí está en la biblioteca de antropología, estamos empatados. Entonces, eso también hay que considerarlo, o sea, la divulgación de lo arqueológico tiene que ser, ya saltó Aidi, si quieres te escuchamos, Aidi.
Ay, sí, Hola, perdón. Espero no hola, hola. estar Hola, buenas tardes. No voy a interrumpir, pero No, no, está bien. dinámica dije, bueno, voy a intentar también darle seguimiento. Y por ejemplo, a mí normalmente en el tema de historia me interesa mucho el área de teoría y filosofía de la historia. Entonces, creo que incluso entre los círculos de historiadores está a veces o justo recientemente siento que la historia está más enfocada en metodologías, pero no en la interpretación de la historia, ¿no? En darle una interpretación a la historia. Entonces, supongo, y creo que también en este debate de la difusión de la historia y de conocimiento arqueológico también, y el conocimiento del pasado, creo que también yo considero personalmente que es prudente también hacer mayor divulgación sobre la interpretación del pasado. O sea, no solamente dotar de datos, sino de dotar de la capacidad de las personas, más bien darle a las personas la capacidad de ellos poder interpretar el pasado. Porque creo que el pasado sin una interpretación es vacía, ¿no? Y además también es muy riesgoso vender una sola interpretación, sino más bien darle a las personas esta independencia como cognitiva o incluso esta libertad de poder decidir por sí mismos cómo interpretar su pasado. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir, como siento que también dentro de la divulgación sí, podría ser prudente incluir esa parte que siento que es como el núcleo que le da como razón de ser, ¿no? Al pasado, finalmente. Claro, no, estás totalmente, estoy totalmente contigo, de acuerdo contigo, Ivy. Eh, Ahorita en la siguiente parte vamos a platicar un poquito de eso, porque sí, cada quien puede opinar del pasado lo que quiera, por supuesto, y yo creo que eso enriquece. Pero por eso insisto en los puntos que he insistido, pero nos toca a nosotros hacer ver también que hay ciertos parámetros que tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para seguir con lo mismo, el valor de las piezas por sí solas, sí hace saber que que no tienen tal valor, por sí solas no lo tienen porque mucha gente elabora las explicaciones, las interpretaciones alrededor de la pieza por sí misma. Digo, el mejor ejemplo es alguien pidiendo que los códices físicamente estén aquí, como si su valor fuera estar en un lugar, como si fueran una reliquia, cuando no lo son. El valor de los códices es lo que podemos leer en ellos y qué nos pueden decir, ¿no? Eh, a eso me refiero. También por eso insisto que lo que tenemos que transmitir aquí me voy a criticar, nunca lo hemos hecho, siempre he luchado, siempre he querido que en arqueología mexicana tengamos una sección donde se explique cómo se hace la arqueología y cómo se hacen las interpretaciones, porque eso es importante. Tenemos que transmitir que esto es un trabajo que requiere de un marco de interpretación que requiere de herramientas precisas para hacerlo. Ya las interpretaciones sí pueden ser si quieren, ahorita discurrimos un poquito sobre, por ejemplo, la novela histórica, ¿no? Que se hacen grandes obras que son, en realidad son interpretaciones sobre los datos que consiguen los investigadores y tienen serios problemas la mayoría, ¿no? Y es ¿por qué? Porque no se entiende bien la naturaleza del objeto de estudio, ¿no? A eso también hay que ir. Eh, qué es lo que yo llamé usos y abusos? Ese nombre de sección sí me gusta, para que vean. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de hacer divulgación sin tomar en cuenta lo que les he tratado de transmitir ahorita? Pues que se forjan estereotipos. Y una vez que hay un estereotipo, es muy difícil desterrarlo del imaginario colectivo, ¿no? Eh, Estereotipos, pues los mayas pacíficos, ¿no? Los mayas que inventaron que como ninguna otra cultura inventaron de su época, inventaron el cero y eran capaces de predecir eclipses con precisión asombrosa. Eh,
los mexicas que representaban a toda la nación mexicana y que eran la suma de las artes. O sea, estereotipos hay un montón, es muy difícil deshacerse de ellos, pero yo creo que ese es el gran reto, localizar los estereotipos, que los tenemos localizados todos, y tratar de un poco de ir a contracorriente, ¿no? Las sociedades prehispánicas que vivían en total armonía con la naturaleza. Nada más díganme dónde, ¿no? Em, los sacerdotes mexicas que vivían en la contemplación del universo nada más y que hacían poesía magnífica. Pues sí, pero no, o sea, son nada más se toman como ciertas partes, ciertos aspectos de la información para generar las explicaciones. Entonces, también ahí hay que dividir, una cosa es los estereotipos en los que caemos todos, porque son los que nos están enseñando, y otra cosa los que desarrolla uno a partir de esos estereotipos. Y así, y ahí me refiero a gente que hace divulgación. Eh, hay un excelente ejemplo ahora que pues, anda en memes en todas las redes sociales donde participan historiadores y antropólogos y todo eso, que se llama Sunsugueti o algo parecido, que es muy elocuente y siempre nos está regañando que no entendemos y todo eso, pero no dice más que barbaridades, por ejemplo, ¿no? Pero el por qué tiene público, porque está fundado en los estereotipos que han estado mucho tiempo, ¿no? Es, ahí es donde quiero que lleguemos, ¿no? Que la divulgación tiene varios fines. Uno de ellos es aclarar las cosas, aclarar las cosas, aclarar las cosas. Y tenemos que estar insistiendo todo el tiempo de eso. Y ya es parte de nuestras obligaciones, ¿no? Em, Tiene consecuencias no solo para que su juguete se haga muy popular y gane dinero con sus bestsellers, o la otra señora que está haciendo la historia de los mexicas también lleno de cosas. em, y yo no estoy de acuerdo con censurar a nadie ni nada, pero en algún momento sí tuve la ilusión de que retiraran unos añitos, unos 10, 20 años, que retiraran de circulación México a través de los siglos, porque no saben qué cantidad de gente dice que lo que dice México a través de los siglos es lo que es, que todo lo que además después, los 120 años después, no tienen razón. Pero bueno, eh, que tiene consecuencias, pues sí, y lo vemos de manera cotidiana, ¿no? Por ejemplo, yo quería que platicáramos un poco, por ejemplo, los festejos de la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Eh, Hace 4 años, en el 1521, como a un funcionario de Suárez del Real, el funcionario de la Ciudad de México, él estaba convencido de que la luna era muy importante porque Mexique quiere decir en el ombligo de la luna, según él. Estaba convencido de que la luna era muy importante, entonces como iba a ser efeméride de un ciclo lunar muy importante en el 21, la Ciudad de México se había fundado en 1321, apoyado además en alguna fuente por ahí, ¿no? Y se hizo la fundación, se hizo el festejo de la fundación de México Tenochtitlan, que no sirvió más que para confundir a la gente, para que se lucieran los gobernantes en turno, no sirvió para otra cosa, y era una total y absoluta mentira, ¿no? Bueno, tanto que hace unos meses otra vuelta se festejó la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? Otra vuelta. Ahí está, pero ahora 1325 atendiendo a otras fuentes. Pero como hay estereotipos y como hay mal uso de la información y como hay que tener cuidado con lo que estamos diciendo, no faltó el que dijo que en ese año de 1325 había habido un gran eclipse de sol y que por eso los mexicas, que se suponía que andaban en peregrinación buscando el lugar prometido, dijeron, como hubo eclipse, este eclipse tremendísimo, aquí vamos a fundar, y se pararon y fundaron, ¿no? O sea, son maneras de verla que tampoco es así. O sea, la ciudad, los mexicas también tenían su uso de la historia, su uso intencionado de la historia, y ellos habían decidido que les convenía el 1325 para señalarlo como el año fundacional. Pero no quiere decir que no estuvieran antes aquí, ¿eh? Ya fuera producto de un cierto desarrollo, que eso no lo sabemos bien, son las cosas que ignoramos todavía. Entonces, ¿pero qué se hizo? Pues se hizo un gran festejo, se hicieron unas coatlicue enormes, una Kurochowski del tamaño del Zócalo, se dejó
como prenda de orgullo una calca del Teocalli de la Guerra Sacrada en una esquina del Zócalo, pues es un abuso de los productos de la investigación. De hecho, se hacen de lado, ¿no? No los toman en cuenta, no los toman en cuenta. ¿Hay de quién es culpa? Bueno, pues tal vez de la propia circunstancia que permite a los gobernantes hacer estos abusos de los datos históricos, aunque ellos también son parte de, ¿eh? Ellos recibieron también la educación que recibimos todos. O sea, si uno hurga, si uno indaga más a fondo, pues es que realmente lo creen así, como lo cree mucha gente. Entonces, eh, como ven, la divulgación es muy importante porque esto es un círculo vicioso, es un círculo. Entonces, si uno logra convencer al conjunto social de que las cosas son así, no inamovibles, sino que lo que sabemos es esto, producto de un buen hacer científico, eh, van a entender mejor cuál es nuestro papel en la sociedad y vamos a tener más apoyos, no vamos a estar viviendo en la precariedad como vive uno desde que entra a la ENA hasta que sale y hasta que trata de hacer una carrera, ¿no? Con sus excepciones, pero es lo que sucede, ¿no? Eh, Otro buen ejemplo de cómo si la historia no se entiende bien, no se manejan bien los conceptos y no se transmite adecuadamente, pues, el pleito de España contra México. O sea, a mí me da trabajo explicar por qué es ridículo, pero es ridículo. Y ahí ha estado y ahora ya se están poniendo de acuerdo y en lugar de que a uno le dé gusto que estén pidiendo perdón, dice, pero pues, ¿cómo piden perdón? O sea, no se toma en cuenta el contexto en que se dieron las cosas, ¿no? Y bueno, yo espero que todo esto que le estoy diciendo sirva para que ahorita platiquemos. Y otra consecuencia un fin que debería necesariamente que seguir la difusión arqueológica en México, bueno, y en el mundo, pero en México en especial, es que el patrimonio arqueológico de México, con ser enorme, es enorme, enorme, enorme. eh, pues está en un proceso de destrucción que puede llevar a su destrucción total, a su desaparición total. Eh, y si no entendemos que es necesario protegerlo porque tiene características tales que solo ahí se pueden saber ciertas cosas, eh, se va a seguir destruyéndose sin medida, pero eso solo depende de la participación colectiva. O sea, ya sé que suena a lugar común, pero muchas veces la pervivencia de un bien arqueológico pasa porque la gente que vive cerca, la que interactúa con él, tenga claro qué es, qué significa y la importancia de no moverlo, de dejarlo en su lugar, ¿no? Esa debe ser una de las metas que tienen todo el que quiera hacer difusión de arqueología. De hecho, debería ser la meta principal. Yo tiene mucho tiempo que estoy diciendo que estamos en una situación que es, ahora sí que paren prensas, paren de tantito sus proyectos de investigación de cómo vivían los teotihuacanos de la fase Xolalpan del sector suroeste de la ciudad y mejor veamos cómo podemos proteger la evidencia que nos va a permitir estudiar eso, ¿no? Y ya no voy a estar hablando mal de todo el mundo, pero si hubiera habido una manera distinta de enfocar la arqueología, lo que queremos preservar para transmitir, no hubiéramos permitido la destrucción de todo lo que se llevaron con el Tren Maya, ¿no? Eh, que por ejemplo, ahí hay, es que no tengo que estar hablando mal, pero por ejemplo, ahí hay un buen ejemplo. Y ya en el colmo, se hace el rescate sobre uno de los tramos del Tren Maya. Se va a destruir una unidad habitacional y en lugar de ver la manera de no destruirla, la desmontan y la llevan a otro lado y la ponen en exhibición en un parque arqueológico. Eso es no entender cuáles son los valores, qué es lo que queremos transmitir de información histórica, ¿no? Ya me enojé. Bueno, vamos a terminar para que podamos platicar tantito, ¿no? Como les decía, se está haciendo mucha investigación arqueológica, mucha, muy novedosa, muy nueva. Nos está empezando a rebasar pronto a los que nos dedicamos a difundir la cantidad de cosas que hay que tener, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos una revista bimestral desde la fundación y ya,
y de un tiempo para acá estamos rebasados, pues nos llegan más artículos de los que podemos publicar. Y hay una lista de espera grande, porque hay muchas investigaciones en curso o terminadas que están produciendo materiales que vale la pena dar a conocer, ¿no? Eh, hay métodos nuevos, hay teorías nuevas, el trabajo interdisciplinario, aunque me decían que no es tanto, hay algunas áreas donde se está dando bastante bien, sí, sí cierto, en otras es una carencia. eh, pero aparejada a esa profesionalización, ese despegue de la arqueología en México, hay un montón de problemas, ¿no? Eh, Uno que yo siempre que pueda lo voy a decir porque me sigue pareciendo injusto, es que no haya condiciones laborales. O sea, que la gente que ya es un esfuerzo dedicarse a estas disciplinas, o sea, ya es una decisión de vida. Ya, ustedes lo saben, ¿qué les digo? Para que todavía quien te formó, quien tiene el monopolio de la investigación, no te saque a la calle y ahí te avienta, ahí te deje, ¿no? No es justo, pues, o sea, ¿para qué vamos a hacer investigación si no tenemos buenos investigadores? Y esos buenos investigadores, no estoy hablando de la capacidad de hacer arqueología buena o mala, eso siempre va a existir, sino que tengan las condiciones mínimas para intentarlo. Y eso no está existiendo. Eso siempre voy a insistir en eso. A mí me parece aberrante que llevemos 3 décadas subsistiendo a base de contratados. O sea, no. Eso tiene su impacto en la calidad de la investigación y por tanto en la calidad de lo que difundimos y por lo tanto en la calidad en cómo nos ve la sociedad, ¿no? Eh, ahí es algo en lo que hay que tener cuidado. Eh, Otro aspecto pues, es la currícula. Yo sé que por ahí hay unos cursitos que son materias optativas y por ahí de repente hay talleres. Celebro que haya estos seminarios donde pues, se enseña cómo hacer la difusión. O sea, a mí me pasó, pero lo mío era otra época, digamos que tengo pretexto. Pero salías de la carrera y no sabías cómo hacerlo. Y tiene sus pasos muy específicos, como ven, tiene cosas en las que hay que fijarse para hacerlo de manera adecuada. Yo creo que ese es un pendiente que debería ser obligatorio, un curso de difusión, de divulgación, como quieran llamarles, donde se enseñen técnicas específicas de redacción, manejo de archivos de imágenes, diseño, o sea, hay un montón de cosas que concurren que no es que te hagas especialista en eso, pero que sí tengas nociones básicas, ¿no? Yo lo veo en otras universidades, lo veo en la especialidad de Historia de la Ibero, creo que hasta tienen una especialización en difusión de la historia. Ustedes también deberían de tenerla, la verdad. Y bueno, si ahí sí se puede ayudar, pues se ayudará, ¿no? Ya para no extenderme mucho más, porque ya son demasiadas quejas, eh, ¿qué pasa con las nuevas o sea, antes sí, sí había como cierta dificultad para producir materiales de difusión fuera de una institución, porque pues tiene un costo, o sea, para empezar, el que lo está haciendo necesita vivir, ¿no? Y luego, pues, imprimir es lo más costoso que hay. Entonces sí, se necesitaba tener el respaldo de una institución que tradicionalmente ha sido el INA, con todas sus dependencias, y algunas universidades, ¿no? Sobre todo la universidad. Me estoy refiriendo a arqueología, ¿no? La Universidad de la UNAM, por ahí la Universidad Veracruzana, tienen que son las como con mayor presencia, amén de otras, que hacen tienen sus programas de impresión de libros, de revistas y todo esto. La erupción de las nuevas tecnologías trajo una gran ventaja, que ya no es tan costoso, que todo aquel que tiene las intenciones puede acceder a ello, ¿no? Puede abrir su canal de YouTube, su TikTok, su X, lo que ustedes quieran, y desde ahí hacer
producciones para difundir lo arqueológico. Eh, se están haciendo buenos esfuerzos. Yo conozco cosas interesantes que ocupan bien las nuevas tecnologías, que se preocupan por tener un enfoque adecuado. Pero sí tengo que decirlo que la mayoría de lo que conozco es repetir los lugares comunes y algunos de ellos por propios colegas, que el gran problema es si Cuicuilco fue sepultado por el volcán y se fueron a vivir a Teotihuacán. Pues ese no es un problema ya. Hay muchas cosas nuevas que se están haciendo para explicar eso, ¿no? Eh, entonces, por ahí hay que tener un marco no solo un marco interpretativo para transmitir lo que de veras importa de lo arqueológico, sino imaginarse una manera de llegar de tener realmente impacto con las nuevas tecnologías. En- Platicaba hace rato que en este año he tenido 3 reuniones con gente que se han acercado a proponernos productos de ese tipo, digitales, podcast, un canal de YouTube y así. Y lo primero que te dicen es que lo van a enfocar en la generación Z, ¿no? Porque es la que más ocupa los medios. Entonces, ya ese es un problema. Ah, el chiste no es dirigirse a un usuario específico, sino tener un marco de referencia que te permita contar ya con la información sistematizada, con imaginarte maneras de transmitirla, pero que la puedas segmentar, no empezar segmentando tu público. Es como si nosotros hubiéramos dicho en arqueología, no, nada más vamos a imprimir porque lo sabemos de siempre, curiosamente, les paso el dato, la mayoría de nuestros lectores, en porcentaje, la mayoría de nuestros lectores son médicos. Es como si hubiéramos dicho, pues nada, más vamos a hacer una revista para que la lean los médicos interesados en arqueología. No, pues hubiera sido un error craso, ¿no? O sea, qué bueno que se dan su tiempo y que les interesa el tema, lo que a mí siempre me ha causado como impresión, así como que hay como una perversión por ahí, pero bueno, eh, no iniciar un proyecto diciendo va dirigido a este porque son los que más interactúan, no, sino que tienes que tener la información, tu masa, pues, de tal manera que luego la puedas repartir entre los distintos medios, ¿no? Entre los distintos usuarios, tipos de usuarios, ¿no? Es lo que recomendaría yo para las nuevas tecnologías. No me atrevo a recomendarles ni por asomo que se acerquen a algún canal, porque la verdad que tienen problemas todavía. Algunos son hechos por gente que estudió historia y arqueología, pero siguen teniendo problemas todavía de conceptualización. Pero creo que por ahí ese camino se puede llegar muy lejos con los medios digitales, ¿no? Y si quieren, ya nos peleamos o ya me dicen que estuvo maravilloso, como quieran. Blanca, nada más te veo que te estás viendo. No, no, pues a ver si alguien ahorita se anima a comentar. Bueno, pues muchísimas gracias por todo esto que nos compartes. La verdad es que son muchos temas los que se abren. Cuando pensamos este seminario el año pasado, el tema era ¿para qué? ¿No? Arqueología o antropología o lingüística, ¿para qué? Y este año lo pensamos más bien la pregunta ¿para quién o para quiénes? Ujú. Y la pregunta parece como que solo está dirigida a pensar en destinatarios, de un emisor a un destinatario, pero la verdad es que se abren, como tú ya ahorita lo has compartido, muchos, muchos temas, ¿no? Desde las condiciones laborales de ese emisor o de esas personas que hacen investigación, hasta todo el camino completo, ¿no? Hasta toda la diversidad de públicos con sus intereses, ¿no? La sociedad amplia que necesita o quiere o tiene la expectativa, ¿no? De aprender, de saber, de divertirse, de muchas cosas, ¿no? Con el conocimiento, en este caso arqueológico. Entonces ahí ya, ¿no? Todo lo que tú nos presentas, pues es un panorama súper amplio de muchos problemas, de muchos temas por ir atendiendo que no se acaban fácil, ¿no? Lamentablemente. Y yo coincido contigo, comparto que hace falta capacitarnos mucho más en la divulgación. Ahora con los medios digitales, pues sí, ¿no? Con un celular casi todos, ¿Sí? más o menos, sabemos tomar una foto, podemos grabar un video. Algunos más que otros, yo no lo sé hacer, pero algunos ya saben editar videos y subir a TikTok, hacer reels, hacer muchas cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que sepamos hacer divulgación. Saben usar los medios,
que está buenísimo, ¿no? Ya es un avance. Pero, pues no, ¿no? O sea, también tener una revista, bueno, pues sí, que bueno, la revista ayuda, ya está ahí el medio, pero hacer buena divulgación, saber cómo hablar y decir y a quiénes hablarles, ese es el arte, ¿no? Y esa es la cosa que está un poco más complicada. Pensaba particularmente para la arqueología, pues, ahí sí, regreso a la pregunta, ¿para qué? Y obviamente para quiénes, ¿no? Queremos comunicar la arqueología. Y pues bueno, ¿no? Me quedo dando vueltas porque justo creo que a veces pensamos que sobre todo de las diferentes ciencias antropológicas, la arqueología tal vez es la que está más divulgada, la que ha alcanzado más públicos, pues porque está en el cine, videojuegos, revistas, cómics, hay muchos personajes por ahí, ¿no? De ficción o en fin, ¿no? Y parecería que la arqueología está más en el imaginario. Seguramente a los que no somos arqueólogos nos ha pasado que contamos que somos antropólogos, etnólogos y nos dicen, ah, pirámides. Este, y pues no, ¿no? O sea, la arqueología está un poco más, al menos en México, ¿no? Más en este imaginario. Pero bueno, aún así creo que hace falta muchísimo, sobre todo pensando en términos, pues sí, de la protección del patrimonio, de comprender a mayor cabalidad, pues qué se hace y cómo se hace, ¿no? El detrás de cámaras de la Sí, investigación sí, y la conservación. Yo le entro a la parte que dices de que la revista tenga una sección como de ese detrás de cámaras, ¿no? De cómo se trabaja sí, atrás. Pues hace sí, falta, ¿no? Precisamente. sí, sí, eh, claro. y que se valore, ¿no? En esa medida se valore el trabajo de los especialistas, porque a veces parece que llegan a las conclusiones, quién sabe cómo, muy fácil, y la verdad es que pueden ser décadas de trabajo, y No, eso no se sabe. Nada más para que alguien te cuente el mito que le vas a creer y que vas a publicar. No es de que, señora, dígame cómo surgió el mundo en su comunidad, ¿no? No, tienes que hacer un trabajo específico y dirigir las preguntas y analizarlas. Todo eso de repente se olvida, piensan que todo es invención del antropólogo, ¿no? Y no, o que los arqueólogos cuando están diciendo esta vasija se utilizaba para un rito donde se tomaba cacao en tal época y todo eso. Piensa que lo estás inventando, ¿no? Eso es producto de una investigación y es importante que lo entiendan. Y yo a veces pienso que en un mundo utópico en términos de divulgación deberíamos ser capaces de entender a los usuarios y hacerles llegar información de acuerdo a ellos. O sea, no es lo mismo una comunidad en la Sierra de Oaxaca. Necesita saber algo sobre su patrimonio, sobre el patrimonio común y sobre ellos mismos. Entonces, ahí deberían de hacerse productos específicos. Pero eso ya tendrías que tener un censo de todas las comunidades, no indígenas, indígenas sino todas, para saber que necesitan los niños de secundaria de una ciudad, necesitan una información distinta a un niño de secundaria en algún pueblo pequeño. Son distintos. Eh, Ese es el peligro de los medios digitales, que homogeneizan. Y entonces Ujú. de repente transmites un mensaje que a lo mejor alguien sí te está entendiendo, pero otro no, pero a ese que no te está entendiendo ya de entrada lo estás descuidando y echando en las garras de su Zungueti o ese como se llame. Mm. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver, acá tenemos, estoy buscando los comentarios, pero en el chat aquí alguien nos dice que, bueno, Nicolás dice que ha leído arqueología mexicana desde los 9 años Ay, pobre. y, y bueno, le cambió la vida. Espera que en un futuro la revista pueda exponer la formación, el campo laboral y problemáticas sociales de los arqueólogos en México. Uy. Pues, eso quisiéramos, Nicolás, transmitir, porque sí es un problema serio, ¿eh? No, o sea, no es cualquier cosa dedicarse a la investigación, pues, tiene que ver con cómo nos reciben, cómo reciben lo que estamos diciendo, pues, ¿no? Y sí debe de atenderse lo que es tú, de explicar cómo se hace, pero también yo invito que lo hagan, no nada más en la revista está abierta para cualquier tema, para lo que quieran, pero a mí a veces hasta me da coraje que se contratan, se quedan
15 años contratados y no dicen nada. Yo sé que es porque si dices algo te corren y todo eso. Yo estoy esperando el gran movimiento de reivindicación laboral, ¿eh? Pero, no sé si a eso te referías, Nicolás, pero ya me voy a quejar. Em, sí, bueno, nada más ahorita se me acuerda, alguna vez fui a una excavación de salvamento en Ujú, una colonia, era una, o sea, era un predio que era en realidad una casa, pero habían encontrado cosas y estaba ahí salvamento arqueológico. Y habían encontrado, sí, en efecto, algunas estructuras, algunas cosas. Y los vecinos estaban, pues ya el chisme de la cuadra corría y les preguntaban a las arqueólogas si ya habían encontrado el tesoro. Y ellas ujú. decían, es que ¿cómo les explico que no hay tesoro? Y yo decía, bueno, es que sí hay tesoro, pero no es un baúl con monedas de oro, es otro tipo de tesoro. ¿Cómo Claro, comunicar eso a la gente, ¿no? Que no se trata de tesoros de ese estilo, ¿no? Sino que sí, pues pueden ser, aunque suene muy cursi lo que estoy diciendo, pero bueno, son tesoros de otro tipo, ¿no? De conocimiento, de nutrir la información que se sabe, ¿no? Pero bueno, me platicaban eso porque se enfrentaban con ese dilema, ¿no? ¿Cómo le explico a los vecinos que sí es importante lo que estamos haciendo, que es necesario y que hay tesoro, pero no es lo que ellos imaginan, ¿no? Es otro tipo de... fíjate, y eso suele tener consecuencias, ¿eh? Porque eso de cuente la excavación cerca de donde hay comunidades, donde un día regresas a la excavación y ya te ayudaron, porque no les creen que no tienen oro. Y van y excavan por su cuenta y destruyen todo, pues, ¿no? Entonces, Ujú, son el tipo de cosas en las que hay que incidir, que no, y eso pasa desde que no es cursi lo que dices, o sea, el valor está en otro lado, o sea, el tesoro es otro, pero también por explicarles que los objetos de oro, por ejemplo, que se han encontrado en Tenochtitlan, en el Templo Mayor, me caben en la palma de la mano. O sea, no había oro. El equivalente al oro era el cacao y las piedras verdes, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero eh, son las cosas en las que hay que incidir y que entiendan. Y yo siempre recomiendo mucho que cuando excaven con la comunidad, que por lo visto era el caso de tus amigas, las acerquen, que vean lo que estás haciendo y que entiendan y que si pueden los metan a que muevan la tierra. De verdad que eso es bien importante. Son esos niveles que te digo de acercamiento con la gente que deben de tener en mente siempre, ¿no? No nada más llegarle con el libro de La visión de los vencidos de mi querido doctor León Portilla y dárselo. Sí, sí, eso qué, ¿no? O sea, explicarte bien, acercarte. Pero es un gran reto, es un reto enorme, enorme, enorme. tenemos una pregunta de Erendira. Dice, ¿sientes que la tarea de divulgación puede ser colaborativa entre arqueólogos, comunicadores sociales y diseñadores? No, es que no es que puede, es que debe de ser Ujú. necesariamente así. Lo que sí, no sé qué eres tú, Erendira, si diseñadora, arqueóloga o ¿de qué? ¿Cuál era la otra? O como comunicador social. Ajá. La voz cantante la tiene que llevar el arqueólogo. Por eso el arqueólogo tiene que prepararse en los temas para que fije porque como traté de transmitir, es un asunto complejo, o sea, tampoco es que sea lineal, ¿no? Tiene muchas aristas. Entonces el arqueólogo es el que tiene que llevar la voz cantante en eso, pero necesariamente, si cuentas con un buen diseñador y alguien que conoce, que entiende bien las estrategias de comunicación, necesariamente vas a lograr un buen producto. No quiero que piensen que yo estoy sosteniendo que arqueología es el mejor producto y el gran producto. Tenemos muchas carencias, muchas justo las que estoy criticando, ¿no? Pero si ha permanecido tanto tiempo también es porque hacemos buen caso de la gente cuya especialidad no es propiamente la arqueología, sino hacer el diseño, las estrategias de difusión, de distribución y todo eso, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, no conozco ningún arqueólogo que sea capaz por sí solo de hacer un buen producto de difusión. Hay unos en las redes tratando de hacerlos y la verdad que así les está yendo, ¿no? Porque también que si tú como especialista tienes el conocimiento y lo tienes bien controlado y todo eso,
también estamos llenos de estereotipos nosotros mismos. Hace rato les ponía el ejemplo los arqueólogos piensan que es muy importante que haya una vasija de un tipo determinado en un rincón de Teotihuacán. Y entonces dicen, no, por fin apareció una Coyotlatelco completo en un estrato Metepec. Y para ellos, entre ellos, puede ser motivo de 5 o 6 seminarios y 2, 3 fiestas. Pero si tú le dices eso, a la gente no le va a importar. Entonces, necesitas que alguien te ayude, que te diga, oye, no, es que, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué valor le vas a dar a la gente, a lo mejor del propio Teotihuacán o de cualquier lugar de la República? Pues, sí es muy importante. Debería ser una premisa, pues, la colaboración entre especialidades, como es entre disciplinas para la investigación, para la difusión también es muy importante. Sí, sí, claro, tienen que ser interdisciplinarios, parte de lo que hoy creo que tendríamos que apostarle, ¿no? Dejar de estar cerrados. Sí. Marlene dice, justamente hablando de eso, me gustaría saber cómo se equilibran desde la divulgación arqueológica las exigencias del rigor científico con la necesidad de hacer los contenidos accesibles y atractivos al público general. Particularmente pregunta por la experiencia editorial de arqueología mexicana, cómo enfrenta a esos retos y el papel del divulgador como un puente entre la investigación, la sociedad y la memoria colectiva. Ándale. A ver. A ver, Marlene, mira, eh, para decirte desde la experiencia, bueno, primero voy a hacer un reconocimiento. Eh, yo tiene muchos años que no estoy muy contento con lo que hacemos en arqueología porque tengo la idea de que necesitamos ir más allá y no lo hemos logrado. Eh, Arqueología mexicana tiene lo que yo llamo como parafraseando a Sabina, como su virtud y su defecto, ¿no? Que es que la hacen los especialistas. Mm, Eso que puede ser una virtud porque son los que tienen la mejor información, son los que la están produciendo, son los que entienden la mayoría de las cosas de las que me acabo de quejar, tienen ese marco de referencia a ellos. Esa es su gran virtud. O sea, nadie te puede hablar mejor de la casa que encontraron tus amigas que ellas mismas, porque son las que entienden, estuvieron metidas en el hoyo haciendo la exploración. Nadie puede mejor que el investigador que pasarte esa información. Pero ¿cuál es el defecto? Que no estamos preparados. No estamos preparados como disciplina para difundir. A eso me refería. No llevamos cursos de redacción, no de redacción científica, que tiene sus parámetros y sus trucos y todo eso, sino de redacción para que cualquiera te entienda. Y si se pudiese, dice la canción, sonase bonito, ¿no? Entonces, no estamos preparados y arqueología refleja eso, es un momento específico de buena calidad de investigación y poca madurez para hacer difusión, porque no depende nada más del editor, o sea, que sí es nuestra responsabilidad, pero depende de todos, también de los autores y todo eso. Por eso yo hago el señalamiento de que hay que prepararnos para hacer difusión, ¿no? Es muy importante. ¿Qué hacemos en arqueología? Pues tomamos cada artículo, tú lo sabes, y lo revisamos de principio a fin, vemos que no tenga aspectos oscuros. Cuando es necesario, se los hacemos saber y nos ayudan. Si no, nosotros a veces basta cambiar una palabra o poner un punto y eso y se mejora la redacción. Nos enfocamos mucho en la gráfica, que la gráfica sea un discurso paralelo, complementario al contenido, pues para ayudar a la gente que de repente no entiende bien el tema. Procuramos que cada uno de los temas que escogemos tenga una introducción general, pues, que le ayude a que va a leer lo que viene después, a un poco a entender qué es lo que están discutiendo, ¿no? Pero es un trabajo inacabado, o sea, no hemos, yo siento que arqueología no logra todavía ser la gran revista de divulgación que quisimos desde el principio. Ahora, tomen en cuenta que llevamos 30 años, o sea que puede pasar otros 30 años para que lo logremos. Ojalá a alguien se le ocurra y haga el encuentre el modo que sea realmente de divulgación amplia. Sentimos que el camino es a diferencia de lo que recomiendo de no empezar un proyecto diciendo, lo voy a dirigir a la generación Z. Sentimos que el camino es ahora que ya tenemos un montón, tenemos un gran banco de datos, la experiencia necesaria, debemos de empezar a dirigirnos a públicos específicos.
Estamos prontos a hacer el experimento con los niños, que son el público más difícil que hay. A lo mejor ahí la estamos regando al buscar un nicho tan complicado de inicio, ¿no? Pero sentimos que es por ahí empezar a dirigir la divulgación de arqueología mexicana, que no nada más es de arqueología, como les dije al principio, nosotros ponemos cosas de historia, de antropología, de arte y todo, porque así entendemos que es la revista, ¿no? Es hacia allá. Pero sí es una pregunta hasta cruel. Pero bueno. Ardua. Vamos a darle la palabra a Airi y luego a Paola. Vamos con las dos preguntas juntas y luego te damos la palabra a ti, Enrique, para que nos contestes. Airi, adelante. Pues con lo que estoy escuchando, creo que son un poquito, más bien es comentario. Se me hace que son un poco rígidos con ustedes mismos. Siento que la revista en sí misma sí ha logrado como una gran difusión. Por ejemplo, yo soy de provincia, de Nayarit, y acá incluso los puestos de revistas y librerías en general son escasas, o sea, están muriendo, hay una gran crisis. Y porque yo vengo de familia de puestos de revistas. Y creo que una revista que ha muerto muchas y una que sigue sobreviviendo magníficamente es la de Arqueología Mexicana. O sea, se me hace sorprendente porque llegaban revistas como Nexos y así, pero la que se mantuvo y sigue estando viva, presente en la ciudad, es Arqueología y es de las pocas, si no es que de las únicas que hay todavía en la capital de Nayarit, en Tepic. Entonces creo que sí ha tenido un buen, o sea, yo creo que más bien justo el tema de, tal vez son un poco rígidos con ustedes, pero porque yo siento, o duros con ustedes, pero porque yo creo que la respuesta está más bien en no considerar que debe haber un medio de difusión, sino más bien yo creo que en generar varios. O sea, porque no creo que una arqueología mexicana vaya a resolver el tema el problema de la divulgación en México. Y sería imposible, o sea, siento que sería imposible. Y, y en general, yo también creo que el problema, uno de los problemas de origen está en la currícula de los universitarios de estas áreas de estudio, porque difícilmente, incluso en mi carrera sí se dio divulgación, pero era una persona que nunca había hecho proyectos de divulgación y lo máximo que llegamos es hacer un folleto. Entonces no hay una capacitación realmente de los profesionistas, y no es por denostar a la persona que me dio la clase, sino porque se da cuenta que hay grandes todavía carencias dentro de la currícula. Y yo recuerdo que Inglaterra, que es muy conocido por sus grandes programas televisivos de historia y todo esto, yo tengo entendido, porque no recuerdo en qué universidad, muy famosa de allá de historia también, tienen en su currículum, ya tienen toda una área para los estudiantes de licenciatura, para que se especialicen en hacer programas de televisión, desarrollar programas de televisión, documental, todo esto. Entonces, ellos también, hay un paralelismo entre el crecimiento, o yo creo que hay un paralelismo entre la capacitación de las personas, de los estudiantes, con una profesionalización de la divulgación, ¿no? En cierta región. Entonces, creo que es eso, creo que es muy positivo. Creo que también eso sí, yo estaría ahí diferiría un poco. Hay algunos investigadores, especialmente jóvenes, que ya están empezando yo creo que también del mismo coraje, a hacer un poquito de divulgación en plataformas como TikTok y todos estos, que justamente son muy independientes y son todavía no tienen una gran capacidad, un gran nivel de difusión. Pero, por ejemplo, en el caso de Cleopatra, que ha estado ahorita muy activo, de la tumba de Cleopatra, han salido varios arqueólogos como jóvenes a intentar como disminuir la gran cantidad de como noticias falsas que se estaban dando alrededor y todo este sensacionalismo. Pero sí, o sea, es de sus propios medios. Y pues nada, creo que era eso, como yo creo que también es apostar por una como pluralización la generación de contenido en general, de divulgación. Y que nada, yo creo que es una muy buena revista y no sean tan duros, creo que ha sido muy buen trabajo hasta ahorita. No, te agradezco el comentario, pero
me pones más responsabilidad, oye. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Airi. Paula, adelante. Sí, también es rapidísimo. Yo creo que en las ciencias sociales nos da miedo hacer divulgación. Ahora yo estoy dando el paso desde la lingüística, y wow, sí ha sido un reto reconstruir los conceptos hacia el público, ¿no? Justamente el viernes trabajé con niños y explicarle el peligro de la diversidad lingüística fue un reto padrísimo, en los que ellos estuvieron súper receptivos, dejaron mensajes, llevaron palabras, en fin, pero sí creo que no hay formación. El sábado, además, sin querer, me encontré con la que había sido curadora en el Papalote Museo del Niño y me dijo que ella no encontró una formación para divulgación y no, o sea, yo he estado buscando, voy a empezar un curso apenas justamente pero es una chava bióloga que armó su proyectito sobre divulgación científica y van a hacer 3 clases y pues ahí voy a empezarle, ¿no? Y más bien ha sido ir descubriendo y redescubriendo, entonces yo creo que lo que ha hecho la revista, pues coincido con Airi, ¿no? O sea, sí, sí fue un paso importante y que ha sido sostenible en el tiempo y que es un paso que a las ciencias sociales y a las humanidades nos da pavor porque creo que es como esa misma, o sea, por lo menos yo lo vi en mí, eh, ¿por qué creo que esto es importante? O sea, digamos, en el discurso académico está clarísimo, pero cuando lo llevas al público en general, cuando lo llevas a las infancias y haces la caja de esta de divulgación, la basiquita que se hace para hacer divulgación, dices, wow, o sea, el por qué es de otro tipo que no, que en mi tesis de maestría no estaba, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias, gracias porque sí está muy interesante escuchar la historia de la revista y todo lo que se ha ido construyendo y reconstruyendo, pero pues nos falta un camino Eh, intenso para seguir haciendo divulgación. Gracias, Paula. Bueno, en el chat dicen, en Facebook dicen que no es que hables mal, solo es hacer visible a que hay malas metodologías. Mm. Y acá en este chat nos pregunta Nancy, ¿qué conocimientos básicos consideras que serían fundamentales para que los niños, a ver, que deberían tener los niños sobre arqueología mexicana, si hubiera la posibilidad de modificar los libros de texto? ¿Sabes qué? Explicarles qué es lo arqueológico. O Mm, sea, que son producto de acciones culturales en un momento determinado que dejan una evidencia material y que esa evidencia material la puedes recuperar de una manera e interpretarla de otra. Si todos entendiéramos eso, casi nos acabamos el problema del saqueo y del claro, coleccionismo. Mm. claro, claro. Sí, y eso que dices, ¿no? Que todo conocimiento también es un tanto provisional, o sea, sigue estudiándose, sigue avanzando y siempre hay más, o sea, que las nuevas generaciones pueden también ser arqueólogos y arqueólogas y contribuir. Sí, y un arqueólogo debe ser capaz de hacer arqueología aquí y en Egipto. Ujú, O sea, con los mismos, el arqueólogo, y lo ha habido, ¿eh? De la ENA debe ser capaz de irse a Egipto y hacer exploraciones allá de buena calidad. Así, como vienen de otras universidades acá y hacer exploraciones. Eso es, o sea, la arqueología tiene sus parámetros científicos bien y no importa de dónde eres. En lo que luego de una vez explicado qué es la arqueología y cómo hacerla bien y todo eso, pues a lo mejor sí atender a las variedades regionales, ¿no? Tu historia, tú que vives en Oaxaca es esta, ¿no? Y sabemos por la arqueología, sabemos de tu historia de esto, pero además está esta otra historia, ¿no? Porque hay un concepto que tampoco hay nunca que olvidar. eh, porque también tiene sus consecuencias, es que no hay yo soy enemigo de los nacionalismos, pues yo creo que las expresiones culturales son un bien de la humanidad, no de los mexicanos, no de los de Oaxaca, no de los de Yucatán, sino Chichén Itzá le pertenece a todo el mundo. Que nosotros porque estamos más cerca y por lo que sea, tenemos la responsabilidad de cuidarlo es otra cosa,
pero es de todos, el templo mayor es de todos, como las pirámides de Egipto son de nosotros, así. Y es algo que hay que tener en cuenta, porque en un mundo que cada día está más difícil, porque hay nacionalismos, porque atacan a los palestinos por ser palestinos, bueno, yo qué les digo, ¿no? Ustedes son antropólogos. Eso también hay que transmitirlo, está en la esencia, pues, del conocimiento, de la transmisión de nuestro conocimiento. No, no es que nos toleremos, sino que entendamos que todo el mundo somos los mismos y con nuestras peculiaridades, ¿no? Eso es lo que para mí es lo esencial, pues. Y ojalá, pero bueno, a lo mejor no estaríamos aquí si el mundo fuera así. Pues bueno, Cecilia, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer por la plática bastante interesante y bueno, me surgieron varias dudas que reflexionar. Yo soy estudiante de historia y bueno, recordaba por ahí un texto de Jean de Vos donde habla del decálogo del historiador, digamos el oficio, ¿no? El trabajo que se hace, el proceso y el último paso de este decálogo decía dar la información, llevar la información a públicos, finalmente la divulgación. Y también trabajo con niños en talleres de lengua náhuatl en una primaria. Y entonces también al salir el tema de cómo llevar esta información a los niños, creo que es complejo. En una visita guiada en el Templo Mayor, justamente uno de los guías decía, si en el público que estábamos no había niños, porque decía, es que no me gusta trabajar con niños porque puedo cambiar la información que en la escuela puedan estar llevando y entonces los llevaría a tener problemas escolares, ¿no? Como digamos de manera general. Pero entonces, ¿qué prejuicios también se pueden crear o se pueden eliminar cuando la información se puede llevar a estos niveles? También Jan de Vos decía al momento de dar la información, de publicar la información, cómo bajar esos niveles a los diferentes públicos, pensando a qué grupos dirijo pues la información que estoy reportando o que estoy dando a conocer. Entonces, por ahí mi duda y mi reflexión. Muchas gracias. Pues mira, ya trabajaba mucho con las comunidades que estudiaba, hacía un trabajo un poco oculto. Realmente participaba con ellos y se enteraba de todos sus problemas y todo. Fue un gran personaje de Jan de Vos. Eh, Ahorita trataste un punto que me parece importante, es eso de que tengo que tener cuidado con lo que voy a decir porque los libros de texto dicen otra cosa y les puedo provocar problemas. Híjole, pues creo que es justo lo que nos toca, fíjate. Sobre todo que los libros de texto últimamente se están haciendo sin el consenso de quienes deberían haber opinado, ¿no? Cuando traen información, porque cada vez es menor. Por ahí estaba leyendo un artículo de hace unos años de Letras Libres y la verdad no lo terminé de leer porque me deprimí, o sea que hacían un recuento de la disminución en el espacio, o sea, el espacio físico dedicado a la materia en los libros de texto es dramático. Entonces yo creo que sí hay que incidir ahí. Habrá que recomendarle al guía ese que lo haga, ¿no? Y otra cosa que comentas que es muy interesante es, en términos de difusión, es pues, lo de las lenguas originarias. Eh, lo que pasa es que no nos da, o sea, nosotros somos una editorial privada y tenemos que buscar la manera de sobrevivir, pero en algún momento una de las ilusiones que tuvimos y no se pudo era imprimir los números en la lengua correspondiente. O sea, si el tema tenía que ver con aguas, pues hacerlo en agua, pues si se trata de ellos, ¿no? Si el de Blanca le hubiera tocado que se hiciera en Rarámuri, pero pues, eso no fue materialmente posible, ¿no? Pero es muy importante, es un grado extra de acercamiento a la gente, ¿te imaginas? Que lean su historia, las reflexiones sobre sus asuntos culturales en su propia lengua, eso sería maravilloso. Por ahí tienen ustedes, veo muchos retos, ¿eh? El asunto de la lingüística y la difusión, híjole,
a mí me da vértigo, pero si lo logras bien, es fascinante, porque la lengua es lo que tenemos todos los días, pues. Es la expresión cultural por excelencia, ¿no? Entonces, entenderla así en esos términos, pues es otra cosa. Ya estoy echando rollos. No sé si hay algo más. Creo que ya estamos, ya justo en el tiempo, perfecto. Pues la verdad, creo que sí, se nos queda mucho que seguir platicando, pero bueno, pues muchas gracias por todas estas ideas y por compartirnos mucho de lo que también Gracias. tú sabes y has hecho. No, gracias a ustedes por la invitación, Blanca, y aquí estamos para lo que quieran. Piénsenle si sale, podemos organizar algo, no sé qué, pero siempre estamos dispuestos. Pues algo que tenga que ver con que nos pongamos a elaborar algo de difusión, pues lo que Bien. sea, no sé no sé qué ofrecerles, pero estamos para lo que quieran, ¿eh? No, pues vamos a pensar juntos, pero a mí me consta que yo te he propuesto, Enrique, así cosas, te hablo y te cuento mis loqueras y sí, al final se hacen. Entonces, pues eso también creo que es lo que se necesita para la divulgación, mucha proactividad, mucha imaginación. Así que, pues vamos a imaginar. Y si ahí hay alguien que con ganas de hacer algo en medios digitales Ujú. sobre arqueología y eso y piensa que podemos colaborar juntos, platicamos lo que sea. No, digo arqueología, pero ya saben que puede ser cualquiera de las disciplinas para eso, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nuevamente, gracias, Enrique. Gracias a todos por estar aquí, por conectarse, a los que están en línea, a los que están aquí en Zoom. También gracias por su asistencia. Y bueno, tengo que anunciar que el seminario llega a su última sesión de este año, de 2025, en 2 semanas, ¿no? Nos vemos para el 17 de noviembre. Tenemos la sesión 7 dedicada a la antropología social. Nos va a acompañar el antropólogo Enrique Martínez Velázquez, de la Coordinación Nacional de Difusión del INA, y su conferencia se titula Sentipensar la narrativa audiovisual, contar, compartir y comunicar la imagen como estrategia de divulgación antropológica. Bueno, nuestro ponente invitado tiene una amplia experiencia en medios audiovisuales, así que creo que va a ser muy, pues, no sé, ¿no? Muy enriquecedor el diálogo con él. Y aquí hemos tenido de todo, ¿no? Medios escritos, museos, archivos, visitas guiadas, visitas más bien de perfil educativo, medios audiovisuales, redes sociales, ya sé, no sé, hemos tenido como de todos los medios, hemos tratado de cubrirlo. Y bueno, pues no se pierdan entonces esta última sesión. Nos vemos 17 de noviembre a la misma hora de siempre, a la 1 de la tarde, aquí en este mismo lugar. Y pues bueno, que tengan bonita tarde, provecho, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, nos Hasta vemos. luego.